Historia del cálculo diferencial. La matemática se da con la historia humana, asociada principalmente al concepto y aplicación del número. Este crecimiento ha sido gradual al desarrollo de las comunidades humanas, pasando de primitivas a más evolucionadas, haciendo que los problemas matemáticos se conviertan en más complejos y difíciles de resolver, dando origen a diferentes áreas, entre las que se encuentra el cálculo diferencial, del cual conoceremos hoy de su historia. El cálculo diferencial, una rama fundamental de las matemáticas, tuvo su origen en el siglo XVII y está marcado por los notables aportes de dos genios, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. La historia de esta disciplina no solo es una narrativa sobre descubrimientos matemáticos, sino también sobre una intensa controversia que influyó en el desarrollo de las matemáticas y dejó una huella duradera. Antecedentes históricos del cálculo diferencial. Los preludios al cálculo diferencial. Antes del cálculo diferencial, las matemáticas avanzaban con métodos algebraicos y geométricos, pero faltaba una herramienta para abordar problemas que involucraban tasas de cambio y variación continua. Fue en este contexto que surgieron las ideas que llevaron al desarrollo del cálculo. John Wallis y la suma infinita. John Wallis, un matemático inglés, contribuyó significativamente al cálculo diferencial al introducir la idea de la suma infinita. Wallis desarrolló técnicas para sumar series de infinitas, un concepto crucial para entender el comportamiento de funciones continuas. Las bases del origen del cálculo diferencial. El cálculo diferencial, en un área relativamente nueva, debe su origen a la necesidad de resolver una serie de problemas matemáticos que se presentaron en la antigua Grecia. Aproximadamente en el siglo III a.C., los griegos, a pesar de los vacíos o dudas en algunos procedimientos matemáticos más complejos, dieron vida a la derivada al plantear cuatro problemas fundamentales no resueltos como fueron: el cálculo de la velocidad. Es la fórmula de la velocidad es la distancia dividida por el tiempo. Unidades comunes de medida en las que se expresa la velocidad, kilómetro h/s y m/s, desplazado en un segundo. La fórmula para calcular la velocidad media a la que se mueve un coche es: la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. La recta tangente es una curva en un punto P, es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Se puede decir que la tangente forma un ángulo nulo en dicho punto. El área bajo una curva, el área bajo la curva formada por el trazo de la función f de x y el eje x se puede obtener aproximadamente dibujando rectángulos de anchura finita y altura igual al valor de la función en el centro del intervalo. Los máximos y mínimos, los valores máximos de una función, son los valores más altos de esta, mientras que los valores mínimos, como lo dice su nombre, se refiere a los valores más pequeños que dicha función puede tomar, ya sea en un intervalo determinado o de menos infinito a infinito. Entre los trabajos más destacados de la cultura griega, que evidencia los aportes en el proceso de origen de la derivada, se encuentran los de Zenón de Elea, las 450 de la escuela eleática, quien el movimiento era imposible, considerando el espacio y el tiempo infinitamente divisibles. Luego está la escuela de los atomistas, donde el movimiento correspondía a la interacción de los átomos y de alguna forma concibieron el movimiento como una relación del espacio y el tiempo. Así fueron construyendo algunas hipótesis y teorías, sin concretar muchas de ellas, aunque algunos autores como Pierre de Fermat, René Descartes, Christian Huygens y Isaac Barrows ya habían dado con respuestas parciales a estos problemas. La búsqueda, estas respuestas de tantos años, se aclaran en el siglo XVII con la definición del cálculo infinitesimal por parte de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, quienes paralelamente desarrollaron teorías similares y a día de hoy son considerados como los padres del cálculo diferencial. Y no es para menos, puesto que las soluciones generales a 3 de estos 4 problemas se obtienen mediante el proceso de derivación y el restante mediante el uso de integrales, razón por la cual el cálculo tuvo mucha aceptación al punto que al día de hoy es usado en la mayoría de las ramas de estudio. Newton y Leibniz usaron los infinitesimos y los infinitos, generando controversia, dado que intentaron dejarlos a un lado por las críticas de otros matemáticos que intentaron resolver y usar el cálculo infinitesimal, pero sin concretar resultado, como fueron los casos de Berkeley 1685 a 1753, Cauchy 1789 a 1957 y Dedekind 1831 a 1916. Aporte de Newton y Leibniz en el cálculo diferencial. Newton y el nacimiento del cálculo diferencial. Isaac Newton, un científico inglés venerado por sus contribuciones a la física y las matemáticas, es considerado uno de los creadores independientes del cálculo diferencial en la década de 1660.
Mientras trabajaba en problemas de movimiento y gravedad, Newton desarrolló métodos que sentaron las bases del cálculo. Desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidía con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, y introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable varía con el tiempo. Método de las fluencias y las fluxiones. Newton utilizó el método de las fluencias y fluxiones para describir el cambio continuo. En esencia, las fluxiones eran velocidades instantáneas, y Newton las usó para entender cómo las magnitudes cambian con el tiempo. Aunque sus ideas eran poderosas, sus escritos eran crípticos y no se publicaron de inmediato. Leibniz y la invención independiente. Con respecto a Leibniz, por su parte, comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental, no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral. Notación leibniziana. Leibniz introdujo la notación diferencial que aún usamos hoy, incluyendo el uso del símbolo fracti de x para representar la derivada de y con respecto a x. Su notación y reglas facilitaron enormemente la expresión de conceptos matemáticos, convirtiendo al cálculo en una herramienta accesible. La controversia Newton-Leibniz. La controversia entre Newton y Leibniz surgió cuando ambos reclamaron la autoría de la invención del cálculo. La disputa se intensificó en la década de 1710, años después de la muerte de ambos. La Royal Society y la investigación. La Royal Society de Londres, la institución científica más prestigiosa de la época, respaldó inicialmente a Newton. Sin embargo, la disputa llevó a una comisión que examinó las pruebas y concluyó que ambos habían llegado de manera independiente a desarrollos similares. La controversia dejó marcas en las relaciones científicas de la época. Conclusiones de Newton y Leibniz sobre cálculo diferencial. Tanto los estudios de Newton como de Leibniz, a pesar de ser desarrollados en tiempos distintos, concluyeron. Definieron los conceptos de derivada e integral. La derivada nos puede dar un valor instantáneo preciso de la tasa de cambio. Nos conduce a modelar de forma precisa la cantidad deseada. La integral de una función se puede interpretar geométricamente como el área bajo la curva de una función matemática f de x trazada como una función de x. Establecieron las reglas de derivación. La derivada de una constante. Según lo que hemos descubierto anteriormente, la derivada de una constante es cero. Veamos un ejemplo. La derivada de una potencia entera positiva. Como ya sabemos, la derivada de xn es nxn1. Entonces, ¿pero qué sucede con funciones como fx 7 por 5? Aún no podemos derivar la función, porque no sabemos cuál es la regla para derivar ese tipo de expresiones. La derivada de una constante por una función. Para derivar una constante por una función, es decir, cfx, su derivada es la constante por la derivada de la función, o cfx, por ejemplo. La derivada de una suma. Tampoco podemos diferenciar o derivar una suma de funciones. La regla para la derivada de una suma es f más g, f más encuadas g, es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Entonces, la derivada de un producto, aún no hemos dicho cuál es la regla para derivar un producto de funciones. La regla para la derivada de un producto es fg más encuadas g. En español esto se interpreta como la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. También definieron que la integral es la inversa de la derivada. La integral es la operación inversa de la derivada, que puede definirse como la suma infinita de cantidades infinitesimales o como el área bajo una curva, y representa la antiderivada de una función, de modo que integrar la derivada de una función devuelve la función original. Gracias por su atención.